semana a semana hacemos esta entrevista a fondo que ya me he acostumbrado a hacerla vía Zoom. Es una manera de poder estar en su casa, en su canal local, en esta entrevista, hacerla como a usted le gusta, preguntar a fondo. Hoy tenemos un invitado que lleva mucho tiempo en la política. No vamos a decir que es muy viejo, pero lleva mucho tiempo en la política. Y dicen que podría volver a la política, así como MacArthur. Él fue intendente, imagínense la época, en la década de los 90. Señores, no después. Intendente en la época de Eduardo Frei y posteriormente en la época de Michelle Bachelet. Gabriel Aldoney, ex intendente regional, militante del Partido Socialista Limachino. ¿Cómo le va? Muy bien, pues, un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Ha pasado tiempo, ¿ah? Ha pasado tiempo, lo que veo está en cuarentena bien tropical en Limache, hace calor allá. Uy, hoy día hay un sol esplendoroso. Bueno, pero si el tiempo, la verdad que con la pandemia, no sé si le ha pasado a ustedes, pero ha pasado bien rápido, ¿eh? Uno cree que tiene Sí, mucho tiempo. sí, efectivamente. El tiempo pasa bien rápido, pues, señor Alduney. Tan rápido es que cuando nosotros estamos grabando es el 10 de septiembre del año 2020. Y cuando se empiece a emitir va a ser el 12. Entre 10 y 12 está el 11. El 11 de septiembre de 1973 fue un día que usted lo marcó mucho. ¿Qué piensa hoy día? ¿Qué recuerdos se le traen si yo le pregunto esto a usted hoy día? Bueno, fueron los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida, porque uno se enfrenta a una disyuntiva que simplemente se resume en dos palabras: vida o muerte. Y bueno, a mí me tocó la desgracia de tener que sufrir la desaparición de mi hermano, que es algo que marcó profundamente nuestra vida. Es difícil olvidar eso, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que tener también el criterio de darse cuenta de que la vida sigue y que hay que sacar conclusiones. Y yo creo que una de las grandes conclusiones de esa época, más allá de los análisis políticos, estructurales que uno lee en muchos libros, o tiene relación más bien con la actitud personal. Yo creo que uno de los factores que influyó enormemente en la derrota de, del 11 de septiembre del 73 fueron las conductas personales, donde empezaron a aflorar, sobre todo en el último año del gobierno de la Unidad Popular, intereses de grupos pequeños, que fueron muchísimos. Yo también pertenecía a uno de ellos, ¿no? Y creo que eso está pasando hoy día en Chile. Y ante los grandes problemas, nosotros requerimos unidad. Si queremos sacar a este país adelante, tenemos que dejar las cosas pequeñas a un lado. Y para eso se necesitan dos condiciones. Uno, tener mucha fortaleza en el pensamiento que cada uno tiene. Y segundo, tener la grandiosidad de poder llegar a acuerdos, de ceder en aquellas cosas que no son relevantes y de buscar puntos de encuentro. Yo creo que ese es el mensaje. Intendente, le digo, ex intendente, señor Aldoney. Pero yo soy Gabriel Aldoney más que eso. Sí. Señor Aldoney, mi mujer me regaló un libro que lo estoy leyendo y está terminando, que me llamó mucho la atención. Un libro que escribió el hijo de Lucía Santa Cruz y de Juan Luis Osa Santa Cruz, profesor de Uh-huh. Derecho Constitucional, profesor de la Facultad de Artes Liberales y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en que hace un análisis desde la Constitución de 1828 hasta la Constitución de 1980 y sus modificaciones. Pero en el medio habla de historia, de las guerras civiles que la gente no se recuerda. Por ejemplo, de 1829, por ejemplo, de 1850-51, aparte de la de 1891. Y bueno, y en todo eso, y aquí va la pregunta, hay una reflexión que hacer. No creo que el tema de hoy día del conflicto, que es un conflicto, de la próxima votación, elección, acción, constitución
de un organismo para modificar la Constitución desde una hoja en blanco, como dicen algunos, en adelante, ¿no le preocupa que podamos tener un enfrentamiento como el del 73? No, yo no creo que estemos en esa situación, eh, pero sí yo creo que estos hechos se van generando a veces a una velocidad imperceptible, de a poco, ¿no? Porque en verdad lo que pasó el 11 de septiembre del 73 no comenzó a fraguarse con exactamente, ¿no?, con la elección del presidente Allende. No, si recuerdan ustedes la gran resistencia que hubo durante el gobierno del presidente Frei Montalva cuando él inició la reforma agraria, por ejemplo, que para los jóvenes de hoy aparece una cosa muy extraña, porque quizás desconocida, porque lamentablemente nosotros le damos muy poca importancia a la enseñanza de la historia de Chile, la enseñanza media y la enseñanza básica. Pero en ese entonces existían grandes latifundios no explotados, un analfabetismo enorme, y yo lo grafico con el recuerdo que tengo cuando llegué de Talcahuano a Limache, por ahí por el año 54, en que yo me encontraba por primera vez personas caminando a pie, pelados, por las calles. O sea, era una situación muy compleja y en ese tiempo la reacción de los grandes latifundistas fue, entre otras cosas, crear condiciones que fueron alimentándose de a poco. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente es hacer un proceso de reforma constitucional o de escribir una nueva constitución responsablemente. No se trata de construir una constitución que refleje solo mi criterio, o los criterios de mis amigos, o de mi tendencia, o de mi ideología, o de mi manera de creer el país, sino aquello que nos haga comunes a todos. A ver, Porque la yo crítica... lo quiero interrumpir. Lo Por quiero favor, interrumpir. por favor. La Constitución inicial de 1828, con la que se eligió un presidente en 1829, y tiene que ver mucho con usted, fíjese. Entre las cosas que se quería eliminar era ese regionalismo en que se elegía no solo un gobernador, sino también al cura, en Chile, 1828, que se modificaron en la Constitución, y después vino un presidente cuya elección fue desconocida por el segundo y el tercero, y ahí Prieto, los higuinistas, Portales, Guerra Civil, la batalla del CAI, la batalla de Coquimbo, etcétera, y empezaron estos gobiernos. Entonces, aquí lo que quiero decirle, que las modificaciones constitucionales, las constituciones que se hicieron, 1828, 1833, 1925, salvo la de 1980, todas se fueron construyendo desde un punto de vista de lo que venía antes. Pero la única que ha tenido una hoja en blanco, y eso me llama la atención, es la de 1980. Entonces, ¿por qué ustedes, los partidarios del apruebo, quieren partir de la hoja en blanco y no quieren partir de la Constitución del 25, por ejemplo? ¿No se dan cuenta que va a hacer lo mismo que hizo Pinochet, pero al revés? O sea, la razón, yo diría, fundamental de por qué se tomó esa estrategia es porque la Constitución de 1980 es una Constitución que respalda a un sistema económico en particular, ¿no? Y eso condiciona todo, ¿sí? Lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet no fue un gobierno de pasada en la historia de Chile, esa fue una revolución, ¿no? Y las revoluciones hay dos maneras de resolverlas. La historia lo muestra, pero innumerables veces, por métodos violentos o por negociación. Y lo que hay que hacer aquí es negociar una salida que nos permita crear un país donde todos nos sintamos incorporados. Porque si no, va a ser a la larga, o va a ocurrir a la larga, lo que usted predijo en una pregunta anterior. O sea, va necesariamente a haber una salida de fuerza. Y nadie sabe los resultados de eso, ¿no? El ejemplo más claro en la historia de la humanidad es cómo cayó, por ejemplo, el mundo socialista, ¿no? En que normalmente en la historia de la humanidad, cuando estos cambios ocurrían, eran grandes enfrentamientos bélicos, ¿no? Y ahí se optó por una opción más bien negociada. Y eso es lo que hay que hacer hoy día. Tenemos que ser capaces de encontrar esos puntos. Y entender, con otro término, y entender que lo que usted señala respecto a las primeras constituciones era porque el país estaba en un estado de organización, era un país todavía muy infantil, porque venía saliendo
¿ya? De las luchas de la independencia, estaba buscando un camino de organización, ¿no? Pero nosotros ya tenemos una experiencia recorrida, ¿no? Y eso nos tiene que servir para proyectar nuestros acuerdos para tener una constitución, como digo, que sea de todos. Pero cuando yo lo escucho a usted hablar, y usted es un hombre mayor, representante del Partido Socialista, probablemente, sí, es mayor que yo, sé que no me venga a ponerse acá, es mayor. Maduro, Además, probablemente candidato a gobernador regional. Me llama la atención de que usted omita por qué se produjo el golpe del 73. Porque no cree usted cuál es la razón. La razón final es que no se puede gobernar a un país y a tratar de cambiarlo totalmente con 1/3 de los votos. De 3 millones de votos, 1 millón sacó más o menos 1 millón Allende, 36.000 votos más que Alessandri y ciento y tanto, 200.000 menos Tomic. Claro, no se puede gobernar no se puede hacer cambios estructurales sin el apoyo general de toda una estructura, ¿o sí? No, yo estoy de acuerdo en eso, pero también hay que tener una consideración, ¿no? Allende fue elegido con las mismas normas y reglas con que había sido elegido anteriormente Jorge Alessandri, ¿no? Y los otros presidentes, y el propio Eduardo Frei Montalva. Esas eran las reglas que había en ese minuto. El que rompió un poco estas reglas fue Eduardo Frei Montalva, que obtuvo en la elección parlamentaria, bueno, en la elección presidencial y después en la elección parlamentaria una adhesión popular de sobre el 50%. Pero en general yo diría que el argumento suyo deslegitimiza también la elección, o sea, no haría razonable desde el punto de vista de la legitimidad legal, ¿no?, la elección de Jorge Alessandri, porque la derecha también gobernó. No me he entendido. Lo que le estoy diciendo no es la elección. Estoy diciendo hacer cambios estructurales de tal magnitud, de tal fuerza contra, digamos, por una cantidad de gente que no era la totalidad, que no tenía la mayoría. Eso es lo que produjo el resultado, ¿o no? No, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí, iba precisamente a señalar eso. Por eso el gobierno de Jorge Alessandri se clasifica como un gobierno de administración, ¿no? Esa fue la diferencia. Allende, el gobierno de la Unión Popular pretendía resolver problemas de la sociedad ya exactamente teniendo y cumpliendo con las normas legales que existían. Pero hay que considerar que ese es el marco jurídico que le da sustento a un gobierno, pero la política no se basa solamente en eso. Y por eso yo coincido en el sentido de que para hacer reformas, para hacer cambios, se necesitan de mayorías, ¿no? Y es precisamente lo que yo creo que algunos sectores, por ejemplo el Frente Amplio, no logra entender. ¿Ya? Que aquí no se trata en democracia de imponerle al resto lo que yo pienso y de creer que todo lo que yo pienso es lo correcto, sino que es la capacidad de poder negociar. A la concertación, estos grupos lo critican porque siempre hacía la cocina, como de repente dicen que es. Entonces la democracia es eso. La democracia consiste en negociar, ¿no? Y por lo tanto, si queremos hacer cambios en Chile, ¿no?, tenemos que entender que tenemos que llegar a acuerdos con sectores que piensan distinto a uno. Eso es lo que le da vitalidad a la democracia. Ahora, el problema es, claro, nosotros podemos conversar, analizar esto con bastante conocimiento de causas, de tiempo, del hecho, lo vivimos, fuimos parte de una historia, pero esta gente joven, la gente joven del Frente Amplio y otros, no los, ¿cómo podría decirlo sin que les molesten? No los respetan, no los pescan, no los inflan a los de concertación como usted, a los partidos, y aún más, en las encuestas no existen en las encuestas de hoy día presidenciales, no hay caras, la cara es Carlos Montes y nadie más. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están pensando frente a ese escenario que se viene después de este plebiscito? Yo creo que negar que la oposición está pasando por un momento crítico es absurdo, o sea, es una realidad, ¿no? Y yo creo que ahí han influido distintas situaciones. Yo creo que en primer lugar no hay una respuesta coherente como oposición, digo, la tienen algunos sectores,
respecto a lo que está pasando en el mundo y en la sociedad. Yo creo que no es solamente el problema de la pandemia ni de los grados de injusticia que existen en el país. Hoy día se ha juntado una cuestión que me parece muy perversa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es el temor al futuro y el temor al presente, ¿no? Hay problemas nuevos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy día aquí en Chile, por decirlo de alguna manera, hay familias que por primera vez tienen cesantes entre sus miembros. Y son sectores profesionales, fundamentalmente. Es un fenómeno nuevo y un fenómeno que se va a seguir extendiendo, ¿no? La tecnología está permitiendo que vivamos más tiempo, pero tenemos una gran incerteza de cómo vamos a vivir, digamos, cuando ustedes estén cada vez más viejos. Y bueno, y puedo nombrar otra serie de problemas. Yo creo que en ese sentido los partidos nuestros ya no son capaces de proponer cosas que le den confianza y que le mejoren la esperanza a la gente. Si la política es eso, es esperanza, ¿no? Porque muchas veces en una sociedad no es posible resolver todos los problemas a la vez, ¿no? Pero la gente sí tiene confianza de que su futuro va a ser mejor. Y eso lo hemos perdido. Ahora, y en ese escenario, ¿es efectivo que usted va a ser candidato a gobernador, ¿Es efectivo que va a tener una primaria o que su sector lo está proponiendo? Usted, una persona que fue intendente, conoce la administración, 2 veces la ha tenido, y además un hombre serio, ¿efectivo o no? Mira, me han hecho muchas veces esta misma pregunta. Yo voy a dar la misma respuesta que he dado siempre. Yo soy militante de un partido, ¿no? Y al ser militante de un partido, tengo claro que tengo que aceptar o sea, tengo derechos, pero también tengo deberes, ¿no? Y yo no voy a eludir los deberes que desde la organización que yo estoy me solicitan. Naturalmente que uno coloca condiciones, colocará ciertos acuerdos para hacer posible que eso sea así. Y eso ya lo veremos. Pero que yo ande preocupado de armar lo que en política se llama una máquina para que me designen candidato, no lo voy a hacer porque no está en mi manera de ser, ¿no? Yo los cargos que he tenido de representación no los he buscado. Y cuando el presidente Frei me llamó para ser intendente de la región la primera vez, yo a él le dije 3 veces que no, porque estaba muy conforme con lo que estaba haciendo, que era director de la empresa portuaria de Chile. Y cuando me llamaron para el gobierno de Bachelet, también dije y puse mis condiciones. Y esas condiciones fueron aceptadas, pero no ando detrás de eso. Y además porque creo, y con esto termino, Rodrigo, Oliver, es que la gente no anda preocupada de esas cosas hoy día. ¿Ya? Hoy día hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Pasemos primero el plebiscito, hagamos un proceso lo más serio posible y después hablemos de estas otras cosas. Yo que tengo buena memoria, me acuerdo lo que decía el Paleta, decía, yo nunca he querido ni ambicionado este puesto, y tenía más o menos la edad suya, pero no quiere quedar Eso re es todo poco, mentiroso, entonces. No, sí, no, mire, no yo, debe quedar re poco, y yo quiero hacerle una pregunta que le va a mezclar entre el saudade, el dolor y me imagino que la alegría. ¿Qué opina de que esa CCU, donde fue detenido su hermano y llevado al Belloto, esa CCU donde trabajaba su hermano, que usted ha sido la parte, que esa CCU que está abandonada, ahora probablemente se va a poner en funcionamiento como un museo, darle vitalidad, darle vida? ¿Qué opinión tiene usted como limachino y con lo que significa para usted? a mí me gusta mucho ese proyecto, porque va a tener un efecto sobre Limache muy importante y además va a reivindicar la historia de una industria que fue muy floreciente en Limache. De hecho, mucho tiempo se vinculaba la fabricación de la cerveza con la ciudad de Limache. Me parece un proyecto muy interesante, pero a mí me gustaría, a propósito de lo que conversábamos recién respecto a la percepción que tienen los jóvenes, que no se olvidara de que allí hubo un hecho histórico que provocó, yo no digo solo la situación de mi hermano, sino que en general de muchas familias de la CCU que pasaron momentos muy difíciles, complejos, de represión, de enviados a Pisagua, ¿no? Al desarraigo, ¿no? Y ojalá que sea capaz ese proyecto de mostrar esas dos cosas, o sea, el interés cultural que puede tener recuperar ese sitio, pero también la importancia que tuvo en un momento tan difícil para el país. Ok, bueno, y al terminar, una pregunta corta. A mí me llama la atención y me preocupa que en esta cosa que vi en el plebiscito,
hay unos argumentos que los dos son argumentos terroríficos. Argumentos de hay que votar rechazo por el terror de lo que pueda pasar, o hay que votar apruebo para que no nos pase lo que nos pasó en octubre. ¿Qué onda esto, digamos? ¿Están utilizando cualquier tipo de mecanismo, digamos, para tratar de que la gente vaya? ¿Cuál es la visión que tiene de esta forma de mirar este plebiscito? O sea, no nos olvidemos de una cosa. La presidenta Bachelet le propuso al país un proceso de reforma constitucional, ¿no? Que, digámoslo con franqueza, no solamente sectores de derecha, sino que también sectores que formaban parte del gobierno de la presidenta Bachelet lo ningunearon. Hoy día muchos de ellos están arrepentidos, sobre todo he escuchado a algunos dirigentes del gobierno de Chile Vamos que han dicho de que fue una torpeza no haber avanzado en ese proceso. Nosotros éramos partidarios, o yo era partidario, de un proceso de esa naturaleza, pero las circunstancias políticas cambiaron, ¿no? Y se generó este proceso, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es generar las condiciones, los que estamos por el apruebo, no solo porque el apruebo gane de manera significativa, sino que también respetar a quienes voten el rechazo, ¿no? Aquí no es una cuestión de que nos saquemos la cuenta entre chilenos, ¿no? Yo creo que sería un tremendo error que si se aprueba con una amplia diferencia de votos el apruebo, tengamos la arrogancia, ¿no?, de imponerle a esa minoría, ¿ya?, o enrostrarle a esa minoría ese hecho, ¿no? Porque de lo que se trata es construir una constitución para todos. Y yo espero que eso prime, sobre todo cuando se elijan los delegados a la convención constituyente. Ok, a mí me gustan las carreras de caballos, siempre me han gustado. Hay que acordarse que no, a veces el favorito se pega unos tremendos atacones, o puede llegar muy pegado, o puede hasta perder en la meta. Aquí nada se sabe qué va a pasar, pero sí lo que está claro, hay que participar. Muchas gracias, señor Aldonés. Estoy muy de acuerdo en eso. Sí. Un gusto tenerlo aquí. Igualmente, pues muchas gracias. Que siga vigente, desarrollando sus actividades y quizás verlo ahí como candidato a lo mejor, pues. Ya veremos. Ok, bueno, y ahí está en su casa, distinto, muy deportivo, qué sé yo, pero siempre vigente, ponderado y claro, siendo un hombre del Partido Socialista, Gabriel Aldonés Vargas. Que estén ustedes muy bien.